Su labor es guiarnos por el buen camino, guiarnos hacia el camino derecho, hacia el camino que lleva a la vida eterna. Es la labor del pastor. Por eso yo debo de cuidar a mi pastor. Ahora, cuida. El pastor debe cuidar nuestra vida espiritual. Y si estoy mal en eso, el pastor que me lo diga. Por eso es puesto aquí por Dios, para cuidar nuestra vida espiritual. Hermanos, lo que les quiero decir, que cuando el pastor va a mirar cuando una ovejita anda descarriada y le va a decir algo, no se ofenda, hermano. Él va a dar cuenta. Ahorita leímos los textos que decía que debemos de acordarnos de nuestros pastores, porque son los que velan por nuestras almas y son los que van a dar cuenta por nosotros. Entonces, el pastor es guiarnos a una vida espiritual para poder alcanzar un día la vida eterna. Protege. El pastor, su labor es protegernos de las garras del enemigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el diablo anda ¿qué? Como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Qué es lo que hace el pastor? Dice que nos debe proteger. Yo sé que primero el pastor de pastores, pero el pastor local, el pastor que Dios ha puesto aquí, se va a interesar por tu vida espiritual, te va a cuidar. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo quiero que me entiendan el mensaje que Dios me ha puesto en mi corazón, para que entiendan, ¿verdad? No es para atacar, no es para nada, sino es para edificarnos cada uno de nosotros como iglesia. Un ejemplo sencillo. Primero les quiero decir algo. El pastor, ya hablándolo así, es nuestro Padre espiritual aquí en la iglesia terrenal. Nuestro Padre espiritual, oigan. Entonces, ¿cuántos tienen hijos? La mayoría, ¿verdad? ¿Usted qué hace con sus hijos? Según lo que leímos aquí, ¿los guía si no los guía? ¿Los guía a que no se desvíen al buen camino, sí o no? ¿Los cuidan o no los cuidan? ¿Sí los cuidan, verdad? Si alguien quisiera hacer algo al hijo o hija, ¿usted lo dejaría? ¿Verdad que no? Lo protege. Lo protege de malas amistades, lo protege de muchas cosas, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que hace el pastor. Nos guía, nos cuida y nos protege. Ahora, porque es su responsabilidad. Ahora, miren la responsabilidad. Vamos a hablar del hijo de Renato. Un hijo obediente y bien enseñado, así por decirlo así, las cosas de Dios, también va a cuidar de su papá, por decirlo así. El que no es obediente, que es obediente, le va a valer un comino y va a dejar que haga lo que quiera. Pero ¿sabe cuál es la forma del hijo obediente y sabio? ¿Cómo cuida a su padre? No dándole muchos problemas. ¿Sí o no? El que es obediente, el que es enseñado también en la palabra de Dios, instruido en la palabra de Dios, no le va a dar muchas quejas, no le va a dar muchos problemas, lo va a cuidar. Tal vez cuando crece, le va a agradecer mucho, quizá lo va a ayudar, no se va a olvidar de él. El hijo que es obediente, el que no. Hermanos, así es en la vida espiritual. Si nosotros de veras somos hijos obedientes, no al pastor, sino a Dios, vamos a tratar de cuidar también a nuestro pastor. Porque ¿sabe qué? El pastor es un regalo, oígalo bien, es un regalo de Dios para nuestra vida, para nuestra iglesia y para nuestra familia. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Quién lo puso? ¿Lo puso el hombre? Lo puso Dios. Ahorita vamos a ver los textos, ¿verdad? Entonces quería introducirme más o menos de esa manera. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios y el por qué cuidar a nuestros pastores. ¿Por qué cuidar a nuestro pastor?
ahorita leía la hermana Karen 2 textos, ¿verdad? Que ahí va a estar el tema, Hebreos 13 y Hechos 20-28. ¿Por qué debo cuidar a mi pastor? Dice así el 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, el pastor tiene una gran responsabilidad según este texto. Dice, su responsabilidad dice de ellos, primero dice que ellos velan por nuestras almas. El pastor tiene que cuidarnos, tiene que velar por nuestras almas, tiene que ver cómo está nuestra vida, si de veras estamos caminando en una vida que le agrada a Dios o no. ¿Qué más dice ahí? Ellos tienen que dar cuenta a Dios. Y también dice que no se deben de quejar. ¿Es una gran responsabilidad del pastor o no? ¿O nada más es pastor porque ya? ¿Qué dijo Jesús? Que el buen pastor la vida da por sus ovejas, pero el asalariado no. Ahora vamos a la otra cita. Hechos capítulo 20, versículos 28. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Miren, ahí me detengo un poquito. Cuando dice por tanto, mirad por vosotros. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a la iglesia de Mileto y le está hablando precisamente, cuando dice obispo, se está refiriendo a pastores. Le está diciendo, miren, mirad por vosotros, dice, miren por ustedes. Mirad, ahí me detengo. ¿Qué es mirar? ¿Qué le está queriendo decir a través de eso? Mirad por vosotros, miren por ustedes. En pocas palabras, pastores, cuiden su testimonio, cuiden cómo andan caminando, andan pastoreando como es el rebaño digno de Dios o no. Cuiden de sus ovejas, tengan cuidado de sí mismos. Y acá en Hebreos que dice, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta, imitar su fe. Si uno de nosotros mira que el pastor, vamos a decirlo así, ¿verdad?, es un irresponsable, me voy a volver irresponsable. Si el pastor es puntual, tengo entonces que hacer como el pastor dice. No, primero como la palabra de Dios dice. Ahorita yo les voy a explicar unos puntos, ¿verdad? Pero el pastor tiene que ser ejemplo de la iglesia. Entonces dice, mirad por vosotros. Debe de cuidar su testimonio, debe de ver por las ovejas. ¿Y qué más dice ahí? El 28. Y por todo el rebaño. ¿Qué le está diciendo Dios al pastor? Que mire por el rebaño que es la iglesia. ¿Qué más? Porque es puesto por el Espíritu. ¿Qué dice ahí? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. ¿Quién lo puso? ¿Lo puso un hombre? Es puesto por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, viéndolo ya así, estos dos textos que acabamos de ver, ¿por qué como iglesia o personalmente
debemos cuidar al pastor. ¿Saben por qué? Porque tiene una gran responsabilidad, un gran compromiso. Pero hoy en día, hermano, yo les voy a preguntar sinceramente, ¿de verdad cuidamos a nuestro pastor? Séame sincero, ¿cuántas veces usted visita a su pastor, a su casa, para saber cómo está su salud? ¿Cuántas veces le hace una llamada para decirle, pastor, cómo le va? Sea sincero, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces se acuerda que el pastor necesita su apoyo incondicional? Que el pastor necesita una palabra de aliento. A veces al pastor lo tenemos como un trabajador y dice, el pastor es el que tiene que cuidar de mí. Nos equivocamos. Nosotros también tenemos que cuidar de nuestro pastor. Que la palabra de Dios dice que debemos de amarnos unos a otros, ¿sí o no? Y ahí está el amor. Mostramos amor al pastor. Entonces, ¿cuántas veces? Y si lo llamamos o si lo visitamos, es para darle quejas. Que esto, que el otro, ¿sabe qué? ¿Eso es cuidar al pastor? No, no lo estamos cuidando. No lo estamos cuidando. Imagínense nada más. Imagínense. El pastor cuida de nuestra vida espiritual. Nosotros debemos de cuidar de él también. Nada más imagínense al pastor un domingo, cuando llega a su casa. Cuando llega a su casa, ¿usted cree que llega ya bien acá, bien feliz, bien acá? No. ¿Sabe qué? El pastor llega preocupado. ¿Sabe por qué? Apunté para que no se me olvidara. Mire, llega a su casa, cuántas cosas vienen a su cabeza, ¿verdad? Cuántas cosas pasaron por su cabeza de mirar que muchos lo vinieron, que muchos le reclamaron, que muchos le dieron quejas, que muchos no estuvieron de acuerdo con la predicación, que muchos están desanimados. Ahora, ¿usted lo cree o no lo cree? Y le voy a preguntar a la hermana Eva. ¿Es cierto, hermana Eva, o no usted que su esposo es el pastor? ¿Y cómo se va poniendo su salud? ¿Se enferma? ¿Se ha enfermado o no se ha enfermado? ¿Sí? Usted, pues es que se enferma ya de viejito que está. No, se enferma porque nosotros a veces tenemos la culpa, hermano. Estoy hablando sinceramente. Yo también le he dado dolores de cabeza. También le he llamado para decirle que esto, que el otro, y luego el pastor preocupado, hermano, que esto, ¿sabe qué? Hermano, ¿sabe qué? Me estoy desanimando, ya no quiero ir a la iglesia, que esto, que el otro. ¿Cómo se siente el pastor? ¿Y sabe por qué? Porque tiene una gran responsabilidad de guiar, de cuidar y de proteger al rebaño que es la iglesia. Hermanos, yo hice de esta manera. Yo pedí a Dios dirección, ¿verdad? Que me diera un tema para compartirlo hoy. Y buscaba varios y pues no me venía a la mente nada. Entonces me vino a la mente y dije, pastor. La palabra pastor debe de tener un significado. Entonces, mire, lo hice de esta manera y gracias a Dios, ¿verdad? Que el hermano Alberto me ayudó con la computadora y le hicimos así. Entonces, lo que yo les voy a compartir ahora va a ser las 6 palabras, las 6 letras que componen la palabra
pastor. Y ese va a ser como primer punto. Voy a ser breve, ¿verdad? Porque sé que tienen hambre. Vamos a ver la letra P y con sus citas bíblicas. La letra P dice puestos o establecidos por Dios. Efesios capítulo 4, versículo 11. La palabra de Dios dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces aquí en esta letra yo puedo ver, el pastor no es pastor porque quiere, el pastor es pastor porque Dios lo escogió y lo puso en la iglesia donde está. ¿Lo creen o no lo creen? Dice ahí, volvamos a leer el texto: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pero si leemos el 12, dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso Dios lo puso al pastor en medio de nosotros. Entonces el pastor es puesto o establecido por Dios. Y déjeme decirle algo: el pastor, hermanos, tenemos a veces una idea rara, ¿verdad?, en nuestra cabeza. El pastor no es el que tiene los mejores seminarios. El pastor es aquel que Dios escogió. Y lo escogió, no lo escogió de las mejores escuelas. ¿Sabe de dónde lo escogió? ¿Qué dice Primera de Corintios? Busquen Primera de Corintios 1, 26, 27 al 29. ¿De dónde lo escogió? Sino que los necios del mundo escogió Dios. Ahí está. Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, el pastor es un ser humano como tú y como yo, que se va a equivocar muchas veces, porque dice que lo escogió de lo vil del mundo. No lo escogió de las mejores escuelas, de los mejores seminarios, lo escogió de lo vil del mundo. Yo le puedo preguntar al hermano García, estamos hablando de nuestro pastor, ¿verdad?, de todos los pastores que Dios ha puesto. Entonces, el hermano García, él les ha platicado su vida un poquito. ¿De dónde viene él? ¿De dónde viene el hermano García? ¿Qué era el hermano García? Era militar. ¿Cómo es un militar? Pero por la gracia de Dios está aquí donde está. Y ahora está sirviendo a Dios y está en medio de nosotros. Entonces, hermanos, compréndalo. Cuando el pastor le dice algo, no le diga que lo está atacando. Hermanos, él está tratando de edificar nuestra vida espiritual. ¿Se va a equivocar? Sí. Muchos no queremos que se equivoque. El pastor no se tiene que equivocar. El pastor es un ser humano y se va a equivocar. El único que no se equivoca es Jesucristo. El único. Pero nosotros como seres humanos nos vamos a equivocar. Así es que en vez de reclamarle, apoyemos al pastor. Ayudemos a nuestro pastor. Cuidemos a nuestro pastor, hermanos. Vamos a la letra A. Y se encuentra la cita en Marcos capítulo 10.
La letra A, alguien que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle a Jesús, ¿verdad? He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. La contestación que siempre tiene el ser humano. ¿Qué le contesta a nuestro Señor Jesucristo? De cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado, enumera las cosas, casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo cosas, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es para ti, pastor. Si lo has dejado todo, yo sé que sí, tu recompensa viene de Dios, mas no de los hombres. Hermanos, debemos de valorar el pastor, oigan así, el pastor que no valora lo que tiene terrenal, ese es el verdadero pastor y siervo de Jesucristo. Ya saben un poco de la vida del hermano García, ¿verdad? Él nos ha platicado que tenía cantinas, que tenía riquezas, que tenía esto, lo ha dejado. ¿Por qué lo dejó, hermano? Por servir al Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dejado todo por servir al Señor? ¿Cuántos de nosotros? Somos al revés. Lo que dejamos de venir a la iglesia, dejamos de servir a Dios, dejamos nuestro ministerio, dejamos lo que Dios nos ha dado, pero no dejamos cosas por el Evangelio o por servir a Dios. ¿Sí o no? Entonces aquí nos dice la palabra de Dios, el pastor que no renuncia a las cosas terrenales, ese pastor no es pastor. El pastor es alguien que está dispuesto a dejarlo todo. Ese es el verdadero pastor. Ese es el pastor que usted debe de imitar su fe. Amén. Vamos con la siguiente letra. La letra S. Y la cita se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, del 9 al 15. Sufren en silencio. Dice la palabra de Dios, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo y el desecho de todo. No os escribo esto para avergonzarnos, decía el apóstol Pablo, sino para amonestarnos como a hijos míos. El apóstol Pablo era un pastor también. Porque aunque tengamos
10,000 años en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os he engendrado por medio del Evangelio. Está lo que les decía al principio, el pastor es nuestro padre espiritual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los pastores, hermanos, sufren y nosotros no nos damos cuenta. ¿Saben quién sí se da cuenta de que el pastor sufre? Son dos personas nada más: Jesucristo y la esposa. ¿Usted se da cuenta, hermana Eva, lo que sufre el pastor? Solamente. Entonces, dice aquí, los maldicen, los difaman. Y yo le voy a preguntar al hermano García, que es el pastor de aquí de la iglesia, ¿cuántas veces, hermanos, lo han maldecido? Ni se acuerda. ¿Cuántas veces lo han difamado? ¿Cuántas veces lo han corrido? ¿Cuántas veces le han reclamado? Entonces, ¿sufren o no sufren? Pero sufren en silencio. A veces la iglesia no sabe el sufrimiento del pastor, lo que está pasando. Pero sufre por amor a Jesucristo, por amor al Evangelio. Y es lo mismo, hermano, no nomás para el pastor. Nosotros también debemos de sufrir por el Evangelio. Porque esa es la meta de todo cristiano, que un día lleguemos a la vida eterna. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero cobren ánimo, yo he vencido al mundo. Nuestro ejemplo debe ser Jesucristo. Y por eso es que los pastores sufren. Y todo verdadero cristiano, no nomás los pastores, va a sufrir. El que no sufre, ¿qué decía el apóstol Pablo? Entre más sufro, más me gozo. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso debe de ser nuestro lema, hermano, decirlo con esas palabras y dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. La letra T. Trabajan de todo. Ahí mismo en Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Hasta ahí. Trabajan de todo. El pastor, hermano, no es pastor aquel que nada más está en su oficina. El pastor es aquel que sale a predicar, que sale a visitar, que trabaja en la vida espiritual de cada hermano, que se preocupa para que haya un crecimiento en cada familia y en cada corazón, y para que la iglesia sea edificada. ¿Y sabe por qué trabaja? Porque es un mandato divino para nuestra edificación. Entonces, ¿cuánto valoramos eso? ¿Cuánto cuidamos a nuestro pastor? Y si no lo ha hecho, hermanos, pues es el tiempo de que ayudemos a nuestro pastor a sacar la obra, a seguir la obra de Dios o el propósito de Dios por lo que estamos aquí todos. La letra O. Eso va para la iglesia. Ahí el texto que leímos hace rato en Hebreos 13. Y es esto: obedecerle trae bendición. ¿Qué dice ahí el primer párrafo? Obedecer a nuestros pastores y sujetar a ellos. Hermanos, dice que debemos de obedecer para que haya bendición. Pero hoy en día, como iglesia, no estamos obedeciendo. No es que voy a hacer como que mi pastor me dijo que haga así, no. Simplemente son las reglas que el pastor pone en las iglesias. Muchos nos brincamos las reglas y queremos hacer lo que nosotros queremos. Si el pastor pone a una regla en la iglesia, no es porque él se la sacó nada más de la manga, poner la regla. Lo hace porque Dios le está diciendo a través del Espíritu lo que tiene que hacer con la iglesia. Porque el deber del pastor dice que es cuidar de la grey, apacentar las ovejas, ¿sí o no? Es lo que dice. Y dice que Él es el que va a dar cuentas a Dios. Entonces, por eso, hermano, debemos de obedecer, ¿verdad? Lo que Él hace. Y va a venir bendición a nuestra vida. Va a venir mucha bendición, hermanos, cuando obedecemos a los siervos.
Hay una cita, quizá no la tengo ya apuntada, pero se encuentra en Mateo 25:40. Mateo 25:40. Dice de esta manera. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando usted respeta a su pastor, cuando usted, hermano, obedece cuando el pastor le dice algo, dice, no se lo están haciendo a él. ¿Qué dice Jesucristo? Me lo están haciendo a mí. Hay un ejemplo en la Biblia que tampoco lo traigo aquí, pero lo voy a poner de ejemplo. Se encuentra en Jueces en Números capítulo 12, que relata la historia de María y Aarón, que se rebelaron contra Moisés, el siervo de Dios. ¿Qué les pasó? Dice que murmuraron o hablaron contra el siervo de Dios, contra el que Dios había escogido, y dice que María quedó leprosa. Cuidado, hermanos, cuando hablamos a espaldas de nuestro pastor. Él no lo sabe, no lo escucha, pero ¿sabe quién sí lo sabe? Es Dios. A Dios no se le pasa nada. No se le pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? Dice que tuvo que orar Moisés a Dios, que le dijo: Señor, ¿por qué? Quita esta afrenta de ella. María se arrepintió ante Dios, y después vino bendición porque fue quitada esa lepra. Muchas de las veces, hermanos, cuando maldecimos al siervo de Dios, nos van a venir cosas, quizás enfermedades, que no sé, problemas, pero si usted obedece, hermano, le va a traer bendición a su vida, o nos va a traer bendición a cada uno. La última letra, y esa se encuentra en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 2 y 3. Reconocer su trabajo y dedicación es necesario. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Iglesia, debemos reconocer lo que el pastor hace por cada uno de nosotros y valorarlo. Así es como vamos a cuidar de nuestro pastor. Reconocer que Él va a dar cuentas un día a Dios por ti y por mí. ¿Se imagina? Porque dice aquí que no ha venido a la iglesia, ¿verdad?, por su propia cuenta. Es porque Dios lo puso en esta iglesia. Entonces debemos reconocer el trabajo que el pastor hace en esta iglesia. Entonces, como iglesia debemos de obedecer y reconocer a nuestro pastor, para que así, hermanos, no es para atacar a nadie, sino es para edificación de la iglesia, porque la palabra de Dios dice que somos un cuerpo en Cristo y tenemos a alguien que nos pastorea. No sé si el hermano me puede poner una conclusión que tenemos por ahí. Dice: el trabajo del pastor es una batalla constante que no pueden librar solos. El apoyo de la congregación, especialmente a través de la oración, es vital. Oración constante. Debemos orar por su fuerza espiritual, su familia, su sabiduría para enseñar y su protección contra el enemigo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, lo decía ahí, aún en 2 Tesalonicenses, aunque dice así:
Por los demás hermanos, orar por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como fue entre vosotros. Ese es el propósito, hermanos, y esas son las 6 letras que componen la palabra pastor. Con el propósito de glorificar al Señor, con el propósito de tener una iglesia sana, con el propósito de tener una iglesia espiritual, una iglesia que se manifieste la presencia de Dios. Pero se imagina si estamos enemistados cada uno entre nosotros y principalmente con el pastor. ¿Ustedes creen que así se va a manifestar la presencia de Dios? Dios no puede trabajar ahí. Hermanos, ¿qué debemos hacer entonces? Recordando las 6 letras que componen la palabra pastor para cuidarnos. Hay que reconocer que ellos son puestos o establecidos por Dios. Hay que reconocer que fue alguien que estuvo dispuesto a dejarlo todo. Hay que reconocer que sufren en silencio y no nos damos cuenta. Hay que reconocer que trabajan de todo y hay que obedecer y hay que reconocer su trabajo y dedicación que es necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso es lo que yo traje hoy. Espero, hermanos, que hagamos un poquito de memoria, ¿verdad? Y recapacitemos que si nosotros apoyamos a nuestro pastor, cuidamos a nuestro pastor, la iglesia va a crecer. Y no lo haga nada más porque yo le estoy diciendo. Yo no le dije, el que le está hablando es la palabra de Dios. Les traje textos para comprobar lo que Dios quiere para esta iglesia, para el pastor y para nosotros mismos. Espero y no los haya confundido, y también les pido perdón si de una u otra manera los ofendí. Perdónenme, también soy ser humano que me equivoco, pero vamos a seguir adelante, hermano. Vamos a apoyar a nuestro pastor. ¿Por qué están tristes? ¿Cuántos aprecian de corazón al pastor? Yo le voy a pedir, no sé, la hermana Eva también, porque son una sola carne. Le voy a pedir al pastor, a la hermana Eva, que pasen enfrente. Y vamos a orar por ellos. Y vamos a ponerlos en las manos del Señor. Porque así, hermanos, como el pastor sufre, también su esposa sufre. Como el pastor se preocupa por la iglesia, la hermana, su esposa, se preocupa por su esposo. Ella cuida de él cuida de nosotros, y nosotros debemos de cuidar de él. Nos vamos a comprometer con el Señor a seguir adelante. No se preocupen, la palabra de Dios dice: de modo, según está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si usted un día ofendió al pastor, el pastor ya lo perdonó, pero ahora borró y cuenta nueva, y sigamos adelante para entregar cuentas un día a nuestro pastor de pastores, que se llama Jesucristo. Paz, hermano, y voy a pedir un voluntario que quiera orar. ¿Habrá alguien? O yo los cojo. Yo quiero que alguien venga y que pongamos las manos sobre él. También usted, hermano, véngase para acá, no se quede ahí. Usted su ayuda idónea. Antes de orar, quiero decirle, el pastor no debe ser vanaglorioso, ni ahorita me da pena resaltar que el pastor es un servidor. El pastor debe ser humilde, debe ser obediente al Espíritu Santo y a la palabra.
usted se comprometa con Jesucristo y Dios es honrado el pastor. Porque la honra y la gloria es para el pastor del pastor. Nosotros somos instrumentos en la mano del pastor del pastor. Con humildad de Dios, no se comprometen. Ya si usted lo hace de corazón, porque dice la palabra de Dios, porque le diste un vaso de agua a esto, porque estás enfermo, me hiciste salir. Cuando yo y usted hacemos una cosa,